Mientras los británicos, en silencio, construían tanques para romper el bloqueo de la guerra de trincheras, los alemanes tomaron un camino mucho más radical. Decidieron crear una nueva raza de soldados, tan distintos y aterradores, que todo el que escuchaba sobre ellos quedaba marcado. Sin embargo, lo que parecía ser una ventaja terminó convirtiéndose en su condena. Cada victoria los llevaba a misiones más suicidas, hasta que casi ninguno quedó con vida. Así comienza la historia de los Stormtroopers, los soldados de asalto. La Primera Guerra Mundial no debía parecerse a lo que fue cuando en 1914 Europa marchó a la guerra. Los generales soñaban con batallas rápidas, con maniobras de caballería y cargas de bayoneta. Pero la realidad fue otra. Las ametralladoras, la artillería de disparo rápido y el alambre de púas transformaron el frente en un matadero interminable. En cuestión de meses, la línea occidental quedó congelada, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, en un sistema de trincheras que apenas se movería en años. A finales de 1914, la guerra se había convertido en un cálculo brutal de desgaste. La estrategia era siempre la misma: bombardear durante días, a veces semanas, con la esperanza de ablandar al enemigo, y después enviar oleadas de soldados hombro con hombro sobre la tierra de nadie. En teoría, eso debía abrir brechas. En la práctica, los defensores esperaban refugiados en profundos túneles, y cuando el fuego cesaba, emergían intactos. Entonces, los atacantes quedaban expuestos, recortados contra el horizonte, cayendo una y otra vez bajo las ametralladoras. Incluso cuando un asalto conseguía capturar una línea de trincheras, las unidades estaban tan destrozadas que no podían mantenerla, y el contraataque enemigo los barría en pocas horas. Así murieron decenas de miles por avances medidos en metros que podían perderse antes del amanecer siguiente. Era evidente que hacía falta otra forma de luchar. En los dos bandos surgió la misma idea: pequeños grupos entrenados, capaces de colarse en la oscuridad, de atacar rápido y desaparecer. Los británicos, franceses e italianos lo intentaron, pero nadie lo llevó tan lejos como los alemanes. Ellos comprendieron que la clave era la velocidad, la sorpresa y la ferocidad. Y así nacieron los tropas de choque, a quienes los británicos llamaron Stormtroopers. Al principio eran pequeños equipos de élite seleccionados por su valentía, su condición física y su agresividad. No avanzaban en formación cerrada, sino dispersos, moviéndose como agua a través de los huecos, evitando los puntos fuertes y golpeando justo en las partes más débiles del frente. En marzo de 1915, el alto mando alemán probó la idea a gran escala, creando la primera unidad experimental de asalto, equipada con cascos de acero, escudos antibalas y hasta armaduras. Sobre el papel sonaba prometedor, pero antes de probar su valía, fueron lanzados de emergencia contra una ofensiva aliada. La mitad murió en el intento, y, aún así, la semilla había sido plantada. El mando de esa unidad pasó al capitán Willy Rogge. Él fue quien la transformó en algo completamente nuevo. Reorganizó a sus hombres, les dio ametralladoras ligeras, lanzallamas y un entrenamiento especializado para combatir en espacios estrechos. Sus armas estaban pensadas para el cuerpo a cuerpo: pistolas, carabinas cortas, granadas, cuchillos, palas convertidas en armas. Lo que Rogge formó fue el prototipo del Stormtrooper moderno. Su primera gran prueba llegó en octubre de 1915, en las montañas de los Vosgos. La artillería golpeó apenas unos minutos, y de inmediato los hombres de Rogge salieron en pequeños grupos, usando cráteres como refugio, lanzando granadas antes de que los franceses pudieran reaccionar. Se colaron en las trincheras, desatando pánico. No intentaban destruirlo todo,
sino avanzar rápido, cortar líneas de comunicación y dejar atrás los puntos fuertes para que después la infantería regular los redujera. El ataque fue un éxito y con menos bajas de las habituales. Ahí estaba el futuro, una nueva forma de guerra. A partir de entonces, el entrenamiento fue cada vez más intenso. Los Stormtroopers practicaban en sistemas de trincheras falsas, ensayaban ataques nocturnos, cortaban alambres en silencio, estrangulaban centinelas sin hacer ruido. Porque una tos, un paso en falso, podía levantar una bengala enemiga y condenar la misión antes de empezar. Y cuando entraban las trincheras enemigas, no el caos era absoluto. Granadas estallando, disparos a quemarropa, cuerpos en lucha cuerpo a cuerpo, gritos en la oscuridad. Cada grupo actuaba por su cuenta, improvisando según el momento, y esa flexibilidad los hacía letales. En 1916, en Verdún, mostraron al mundo lo que eran capaces de hacer. Tras un bombardeo breve y brutal, los Stormtroopers ya estaban cruzando la tierra de nadie. Los franceses apenas habían salido de sus refugios cuando las trincheras de vanguardia cayeron. Pequeños grupos se infiltraron tan profundo que incluso capturaron el fuerte de Douaumont, la joya de la defensa francesa, sin apenas disparar. El impacto psicológico fue devastador. Para 1917, el modelo se extendió a todo el ejército alemán. Los mejores hombres de cada división eran seleccionados para formar secciones de asalto. Los británicos reorganizaron su infantería copiando la idea. Los franceses fueron más cautos, mientras que los italianos crearon a los temidos Arditi, que luchaban incluso solo con cuchillos. Estos hombres eran tan temerarios que aterrorizaban a los austrohúngaros, pero casi siempre morían en masa. Ese mismo año llegó uno de los momentos más impactantes, la batalla de Caporetto. Alemanes y austrohúngaros lanzaron un ataque sorpresa contra Italia. Primero, una breve pero brutal tormenta de artillería, con gas y humo. Después, los Stormtroopers hicieron lo suyo. Se infiltraron por los puntos débiles y abrieron el frente como si fuera papel. En un solo día, el ejército italiano se desmoronó. 265.000 soldados se rindieron, otros 10.000 murieron y 30.000 quedaron heridos. El desastre fue tan grande que la palabra Caporetto, aún hoy en Italia, significa catástrofe total. Y entonces llegó el clímax, la ofensiva de primavera de 1918. El último gran intento alemán de ganar la guerra. Con Rusia fuera del conflicto, Alemania pudo concentrar todas sus fuerzas en el oeste. La Operación Michael comenzó con uno de los bombardeos más intensos de toda la guerra. 3,5 millones de proyectiles en apenas 5 horas. Bajo la cobertura de humo, gas y niebla, los Stormtroopers avanzaron en grupos dispersos, deslizándose por los huecos, tomando por sorpresa a los británicos. El frente aliado se derrumbó en varios puntos. Miles de soldados fueron rodeados y obligados a rendirse. En un solo día, Alemania había logrado lo que parecía imposible: romper el estancamiento de las trincheras. Pero el éxito tenía un precio. Los Stormtroopers, siempre en la vanguardia, eran los que más sufrían. Días y días sin descanso, sin comida, sin municiones. Batallones enteros fueron aniquilados. En esa sola operación, Alemania perdió unas 240.000 bajas, y las unidades de asalto quedaron diezmadas. Lo que al principio era un filo afilado, pronto quedó desgastado hasta quedar sin fuerza. Para julio de 1918, la ofensiva había perdido impulso. Los aliados, reforzados por tropas frescas de Estados Unidos, contraatacaron en la ofensiva de los 100 días. Los alemanes retrocedieron sin parar. Los Stormtroopers habían demostrado ser increíblemente eficaces, pero también que el costo era insoportable. En noviembre de 1918, la guerra terminó. Los pocos Stormtroopers que quedaban fueron disueltos y regresaron a la vida civil,
llevando consigo recuerdos imposibles de olvidar. Pero la idea no murió con ellos. La noción de pequeños equipos, agresivos, autónomos, infiltrándose en lo más profundo de las líneas enemigas, sobrevivió y evolucionó. Hoy los conocemos con otros nombres: Navy SEALs, SAS, fuerzas especiales en todo el mundo. Los Stormtroopers fueron en cierto modo los abuelos de todos ellos.